todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a revisar la encuesta recién salida de Centro Nacional de Consultoría hecha para la revista Semana y corresponde a intención de voto para las elecciones presidenciales del 2026. Entonces, vamos mano a la obra, pues. Aquí tenemos la ficha técnica. Les voy a contar que en general la ficha técnica es como una de las menos problemáticas que he visto. En algunas otras encuestas que he revisado he visto errores, digamos, que son muy graves, falta de consistencia muy evidentes, etc. Pero esa ficha técnica, pues a mí me gustó en ciertos aspectos, me deja preguntas en otros aspectos y pues como siempre en la ficha técnica no resume todos los detalles que un estadístico quisiera ver para decir si esa ficha técnica está totalmente bien o está mal. Pero como digo, digamos que es de los mejores que he visto. Entonces, aquí tenemos, en primer lugar, eso para ustedes y para todas las personas que quieran analizar una encuesta electoral, lo primero que hay que mirar es el universo de estudio, ¿cierto? ¿Cuál es la población que yo quiero representar? Hay encuestas que es a nivel nacional, hay encuestas que es solamente para ciertas ciudades principales, etc. Entonces, en primer lugar, tengamos en cuenta que esta encuesta es una encuesta nacional, ¿vale? Entonces, aquí la población son todas las personas colombianas mayores de 18 años, excepto ciertas regiones como San Andrés, Guaviare, Vaupés, etc. Entonces, en teoría, debe representar al 98% de la población adulta de Colombia. Bien, después, fíjense que aquí trae como unos párrafos gigantes, ¿no? Diseño, muestreo, marco de muestreo, mecanismo de ponderación. Diseño de muestreo, en este apartado lo que pretende mostrar es cómo llegaron a seleccionar a las personas, ¿sí? Ya que yo no sé dónde están todos los 30, 40 millones de personas que yo quiero llegar, ¿cómo hago para llegar? Segundo marco de muestreo es, digamos, con qué dispositivo, con qué lista, con qué información cuento para llegar a las personas para aplicarles la encuesta. Y el mecanismo de ponderación, digamos que es un término que se utiliza para describir cómo voy a procesar los datos, cómo convierto los datos recolectados en las encuestas a los resultados que se publican finalmente, ¿sí? Entonces aquí les voy a explicar un poco como resumidas cuentas qué fue lo que yo entendí de esa parte, cómo llegaron a las personas. Bueno, entonces, en general para ese tipo de encuestas donde quiere llegar a personas y aplicar una encuesta presencial face to face, lo primero que selecciona siempre son los municipios. Lo que hace es una estratificación. ¿Qué es una estratificación? Es dividir todos los municipios en unos grupitos y dentro de cada grupo selecciono unos municipios. Es una práctica muy común para mejorar la eficiencia de las encuestas, de los resultados, digamos. Entonces, lo que hace es hacer un cruce entre las regiones y el tipo de municipios, ¿sí? Entonces, considera en total, según la ficha técnica, 5 regiones. Primero, Antioquia y el eje cafetero. Luego, Bogotá, por su particularidad, lo tiene como una región solita. Y luego viene la región de todo el Caribe. Y luego viene Centro Oriente, que es como Cundinamarca, Huila, Boyacá, por aquí. Y luego viene Suroccidente, que está en Nariño, Cauca, Caquetá, Chocó, Valle de Cauca, etc. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, tengo tipo de municipios. En el diseño, primero considera unas ciudades de inclusión forzosa. O sea, dentro de cada una de esas 5 regiones, elige la ciudad o el municipio con mayor población y esa ciudad entra a la muestra sí o sí. Entonces, de Antioquia, eje cafetero, entró Medellín. De Bogotá, pues entra Bogotá porque solo es un municipio. De Caribe, la más poblada es Barranquilla, entra Barranquilla. Centro Oriente entra Bucaramanga y Suroccidente entra Cali. Luego, aparte de estas 5 ciudades que ya entra a la muestra, clasifican a las ciudades según la cantidad de población que tiene en 3 grupos: municipios grandes, municipios medianos y los pequeños. Entonces eso lo hace dentro de cada una de las regiones. Obviamente para Bogotá no, porque Bogotá solo es uno y pues ya entró a la muestra. Es decir,
En total, a todos los municipios los clasifica en 12 grupos, 3 por 4, y dentro de cada uno de esos 12 grupos selecciona un municipio. Eso es más o menos lo que está diciendo aquí al comienzo del diseño de muestra, ¿vale? Después, dentro de cada municipio, digamos que aquí en Caribe, en las ciudades grandes salió Cartagena y alguna otra ciudad, no sé, Santa Marta. Entonces, digamos que entra a Cartagena, selecciona Cartagena y después, ¿qué hace? Entonces, utiliza lo que se llama el Marco Geoestadístico Nacional del DANE, ¿sí? Y ahí pues muestra las manzanas, la cartografía, etcétera. Y lo que hace es seleccionar grupitos de manzanas. Y digamos, selecciona entre la calle 3 a la calle sexta, entre carrera primera y carrera quinta. Entonces selecciona ese grupito y otros grupitos. Y dentro de estas manzanas empieza a seleccionar los hogares de forma sistemática. ¿Qué quiere decir sistemática? Quiere decir que parto, o sea, comienzo de un puntico de esas manzanas y voy saltando. Ya seleccioné este hogar. Cuento, no sé, 5 hogares sin seleccionar y selecciono la sexta. Cuento otras 5 sin seleccionar y selecciono el siguiente. Así, etcétera. Va saltando sistemáticamente, por eso se llama muestra sistemática. Y después dentro de cada hogar selecciona una persona adulta que tenga intención de votar. Entonces, ese es a grandes rasgos cómo llega a aplicar las encuestas. Selecciona municipio, selecciona manzanas, selecciona hogares y selecciona personas, o sea, es un muestreo que tiene 4 etapas, multietapa. Después, ¿qué más tenemos acá? Aquí en el tamaño de muestra, que después es una información súper importante, tenemos que son en total 1513 encuestas en 40 municipios. Es decir, esos 40 municipios pues incluye esos 5, o sea, de estos 12 grupitos que tenía acá, se seleccionan 35 municipios, o sea, en promedio 3 municipios en cada grupito. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Los temas a lo que se refiere, intención voto, 10 preguntas, trabajo en campo se hizo en 3 días, bastante rápido me parece, y encuesta presencial en hogar. Y casi se me olvida un tema importante acá, margen de error. Entonces aquí dice, margen de error máximo de 3.1% con nivel de confianza 95%, para estimaciones en el agregado nacional, ojo con esa palabra. Para las personas que de pronto nunca han visto un video mío y no saben qué es el margen de error es como una medida de incertidumbre sobre los resultados de una encuesta, porque los resultados nunca van a corresponder exactamente igual al valor en la población. ¿Sí? Porque se trata de una estimación. Entonces, si una persona tiene intención de voto a 20% y yo le digo que margen de error de 3%, en realidad lo que estamos diciendo es que su intención de voto verdadero está entre 17, que es 20 menos 3%, y 23%, que es 20 más 3, ¿vale? Bueno, entonces aquí está haciendo margen de error máximo 3,1%, con agregado nacional. Seguramente me van a preguntar, bueno, profe, para representar tantos millones de colombianos, 1513 encuestas, ¿es suficiente? La respuesta es depende. Depende. ¿Por qué? Para el cálculo del tamaño de muestra se necesita utilizar ciertos parámetros que algunos se definen de antemano, otros vienen de cálculos previos, otros son fijados, digamos, subjetivamente. ¿Hay forma de justificar esos 1503 encuestas? Sí hay manera de hacerlo. Como les decía, en la ficha técnica nunca hay información suficiente como para uno decir, uy, ese 1503 está bien o no. Ha habido encuestas donde yo miro y yo digo, no, ese tamaño muestra no es suficiente porque usted no me está considerando que el muestreo es multietápico. Aquí yo más o menos hice los cálculos y hay manera de justificar, pero igual solamente me está garantizando un margen de error pequeño a nivel nacional, es decir, cuando yo voy a desagregar, a hacer análisis por región, por sexo, por grupo etario, esos márgenes de error ya van a ser mucho más altos de 3%. ¿Por qué? Porque tamaño muestra pues es poco, es 1513 pensando a nivel nacional, no pensando en todos los subgrupitos que son objetos de análisis para muchos analistas o economistas. Listo. Entonces vamos a mirar un poquito los resultados. En caso de que la consulta de derecha se presentara a los siguientes candidatos, ¿usted por cuál de ellos votaría? Y abajo muestra base 456, es decir,
Estos resultados no son calculados usando las 1503 encuestas, sino solamente 456 encuestas, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que el margen de error de estos valores, de estas estimaciones, no va a ser igual al 3,1% como dijo anteriormente la ficha técnica, porque ese valor era a nivel nacional. Y aquí estamos a nivel nacional. No, aquí solamente estamos en las 456 que van a votar por la consulta de la derecha. Y pues es una proporción muy pequeña comparado con todas las 1500 encuestas. ¿Cuánto sería el margen de error de esos valores? No lo sabemos, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Pues seguramente puede venir analistas a decir, la diferencia entre Miguel Uribe y María Fernanda Cabal es de casi 6% mayor que el margen de error de 3,1%, por lo tanto sí hay una ventaja significativa de Miguel Uribe sobre María Fernanda Cabal. Esa afirmación que acabo de hacer es totalmente inválida porque yo no sé cuál es el margen de error real aquí. No es el 3,1%. ¿Por qué? Porque eso no son datos a nivel nacional, sino solo 456 encuestas. Lo mismo pasa pues con la consulta de la izquierda. De hecho, pues aquí la base es mucho más pequeño, 307. Así que el margen de error aquí yo tampoco sé cuánto es. Capaz que haya un empate técnico entre Gustavo Bolívar y Tania Quintero, que esa diferencia de casi 9% no sea significativa. No puedo saberlo porque pues no están calculados por la encuestadora. Similarmente pues pasa con la consulta del centro, que son realizados con base en 521 encuestas. Eso por un lado. Por otro lado, pues igual tenga en cuenta que si tú sumas esos tres valores, número de personas, derecha, izquierda, centro, esos tres no te suma 1513. Hace falta unos 229 personas que seguramente dijeron, pues no voy a ir por ninguna consulta, y la suma de esos cuatro sí te suma igual a 1513. ¿Vale? Esos, digamos, son algunos detalles que yo los resalto aquí, que tal vez cuando usted mira la ficha técnica se le pasa por ahí. Luego vamos aquí con la base, ya la pregunta, digamos, a nivel nacional, todas las personas lo contestaron. Si las elecciones de la presidencia fuera domingo y los candidatos fueran estos, ¿por cuál de ellos votaría? Vicky, Sergio, Juan, Claudia, Miguel, etc. Aquí usted seguramente va a decir, bueno, la diferencia entre Vicky Dávila y Sergio Fajardo es apenas 0,9%, menor a margen de error, seguramente eso tiene un empate técnico, mientras que la diferencia entre Sergio Fajardo y Juan Manuel es de 4%, es más grande que el margen de error de la ficha técnica, 3,1%. Entonces, sí hay una diferencia importante entre Sergio Fajardo y Juan Manuel Galán. ¿Ese tipo de conclusiones se puede hacer? Tampoco. ¿Por qué? Porque el margen de error que coloca al principio ese 3,1% es un valor desde la fase de diseño. Una vez que uno recolectó los datos y los procesó, cada estimación trae su margen de error, todos. O sea, ese valor de Vicky de 12,7% tiene un margen de error. Ese valor de Sergio Fajardo tiene un margen de error y el de Juan Manuel tiene un margen de error y son distintos. Y seguramente son distintos al 3,1% que dice al comienzo de la ficha técnica. ¿Cuánto valen esos márgenes de error? Pues no están publicados. Sí, yo espero que la encuestadora lo haya calculado, pero bueno, no están esos valores. Y no es tan sencillo como que yo resto los dos valores y si es menor al 3,1 son empate técnico y si supera 3,1 no hay empate técnico. El cálculo no es así, pero eso es un tema un poco más técnico y pues en el futuro haré un video sobre eso para que analizar mejor, interpretar mejor el margen de error. Listo. Entonces, ¿qué otra cosa me ha llamado la atención de acá? Pues yo aquí hice el conteo, aquí hay 13 personas y pues no están todos los de las 3 consultas. Entonces, ¿quiénes son esas 13 personas que entraron? Pues puse a mirar un poco, pues me cuadra, puede ser que esté equivocada, pero me parece que cuadra perfectamente. Si tú tomas la versión anterior de esa encuesta, o sea, la misma encuesta que hizo CNC para semana, pero en noviembre, que también clasificaba los 3 consultas, cogieron los 4 primeros
de cada consulta, o sea, los 4 primeros con mayor intención de voto de las 3 consultas, 3 por 4, 12, y adicionalmente metieron a Carolina Corcho. Y de ahí salieron las 13 personas que vemos acá. Bueno, otra cosa que me llamó la atención ahí cuando estaba revisando la lista de los candidatos es que al señor Luis Gilberto Murillo, en esta encuesta lo tiene dentro de la lista de candidatos del centro, mientras que en la misma encuesta de noviembre lo tenía dentro de candidatos de la izquierda. Bueno, también, ¿no? O sea, un cambio que hubo ahí. Luego viene, digamos, la parte que seguramente los analistas se ponen muy contentos porque aquí va a analizar, bueno, Juan Manuel Galán le va muy bien entre los jóvenes, no tan aquí. Juan Manuel Galán le va mejor en los jóvenes, no le va tan bien entre los adultos y le va también mejor ya para personas un poco mayores, etc. O sea, se pone a hacer esos análisis, etc. Que para mí sobra. ¿Por qué? Porque aquí están tomando las 1513 personas, ¿cierto? De la base y están separándolos en diferentes grupos según sexo, edad y el estrato, es decir, cada una de estas estimaciones que tú ves aquí no son con base a las 1500 encuestas, sino a un grupo más reducido. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que el margen de error de estas estimaciones va a ser mucho más altos que el 3%. ¿Cuánto es? No sé, pero es mucho más alto que el 3%. Es decir, digamos, no sé, puede llegar a ser 6 o 8%, pues dependiendo de los casos. Entonces, esa diferencia que saca Juan Manuel Galán de 3,1% entre esos dos grupos de personas, en realidad puede que corresponde a valores iguales, es decir, puede ser que no haya diferencia significativa entre esos dos grupos de personas. Incluso una diferencia tan grande como de 8% de Sergio Fajardo entre jóvenes y adultos no tan jóvenes, esa diferencia 8% podría considerarse que no es significativa. Todo eso depende del margen de error de cada una de esas dos cifras. Entonces, lo mismo pasa cuando te desagrega por regiones. Cada una de esas cifras que vemos acá tiene un margen de error y de eso depende si en realidad hay diferencia en términos de apoyo hacia los candidatos en determinadas regiones. ¿Sí? No podemos simplemente calcular la diferencia entre Bogotá y Caribe y decir si eso es una diferencia importante o no. No se puede hacer ese cálculo a simple vista, ni mucho menos comparando con el 3%. Bueno, y luego viene otros resultados, algunos a nivel nacional con las 1500 encuestas, algunos son desagregados, pues ustedes ya saben cuáles, que esos resultados pues hay que mirarlos con cuidado, o sea, verlos, pero tal vez no sacar conclusiones tan contundentes, ¿vale? Y luego llegamos a la última parte, que es un poco como la composición de las 1513 personas. De los respondientes, pues 53% son mujeres, 46% son hombres. De los estratos, aquí el estrato bajo es 1, 2, estrato medio 3, estrato alto 4, 5, 6. Esta gráfica lo que nos quiere indicar es que de todas las encuestas, casi el 60% son de estrato bajo, 25,7 estrato medio, 15,4 estrato alto. Aunque, tengo que decirlo, hay formas mejores de hacer esa gráfica. Yo nunca haría esa gráfica yo. Y si un estudiante me hace esa gráfica, yo le pongo 0. ¿Por qué? Estos 3 porcentajes suman 100%. Y cuando tú estás tratando de mostrar la composición de un grupo de datos, la herramienta por defecto es la gráfica de pastel o gráfica de donut, pero nunca una gráfica de barras así. Yo lo he visto ya en varias encuestas de diferentes encuestadoras y yo dije, oye, no me aguanto, esa gráfica tiene que cambiar. Es muchísimo mejor si mostramos una gráfica simple de este estilo, ¿sí? Donde el círculo completo, pues son todas las 1500 personas y cada pedacito corresponde, pues, al estrato correspondiente. Así se muestra esos 3 porcentajes que suma 100% y no así una barra para cada porcentaje. Lo mismo aplica acá, exactamente pasa lo mismo. Estos 4 porcentajes suman 100%, mejor utilizar una gráfica de pastel. En resumidas cuentas, la ficha técnica está mejor que muchas otras que he visto. Tamaño de muestras se puede justificar, pero cuando empieza a desagregar por sexo, por región, por grupo etario,
yo creo que ahí ya hay una insuficiencia. 3, las estimaciones no acompañan de su margen de error, que eso ninguna encuesta lo ha hecho. Yo no aspiro que lo hagan porque es como pelear contra, yo no sé, yo pelear contra Godzilla, pero al menos, no sé, que algún día lo pueda publicar como un anexo técnico donde adjunte los márgenes de error para que los analistas puedan sacar conclusiones más correctas, digámoslo así. Bueno, listo, muchachos. Muchachos, muchachas, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por ver el video. Recuerda suscribir, recomendar, compartir. Me dona dinero. Chao, chao.